Primeramente, extender un saludo a todo aquel que nos está viendo y prosiguiendo con la presentación elaborada por estudiantes de la Universidad Unifrance de la carrera Bioquímica y Farmacia quinto semestre, damos inicio al tema de los protozoos y así presentando también a los integrantes. Calcina Moyaricona de Mar Ariel, Cucarico Medina Real Isaías, Condori Riveros, Rosby del Carmen, Durán, Maida Gabriel Franz, Ulo, Condori, Eddie Amadeo, Huaycho, Calle, Mariluz y Ramos Gutiérrez Esteban Josué. Dando una introducción hacia los protozoos, todos sabemos que los protozoos son órganos unicelulares, prácticamente eucariota de vía libre, los cuales poseen una membrana citoplasmática, órganos celulares, dos núcleos, vacuolas alimentarias y endoplasma, los cuales prácticamente tienen la tendencia de medir de 2 micrómetros a 2 milímetros, los cuales se dividen por dos capas prácticamente, la capa externa y la capa interna. La capa externa está llamado también como ectoplasma y la capa interna como endoplasma. La capa interna posee un citotoma, la cual funciona como una boca pequeña, que cumple la función de comer prácticamente pequeños trozos de alimentos, como en este caso puede ser los eritrocitos. Hablando sobre su forma de reproducción, podemos decir que es asexual y sexualmente. Como ya sabemos, la forma asexual es cuando ese mismo copia su mismo código genético y lo replica. Así lo divide en 2, 4, 6 células. La forma sexualmente es cuando se reproduce por medio de una función de dos células, las cuales se juntan y entre ellas intercambian su código genético y de ahí van replicando más y más y más. Hablando sobre su forma de transporte, diríamos que este ha inventado un mecanismo especial para esto, ya que este se enfrenta a diferentes cambios de temperatura. Debido a esto, ha creado una especie de envoltura alrededor de él, una especie de piedrita o una estuchera prácticamente, el cual lo denominamos como nosotros como quiste. Este se envuelve en este pedacito de quiste por el cual va pasando por todo nuestro tracto intestinal. Cuando llega al punto donde quiere infectar, este se deshace, se rompe esa cartuchera o esa envoltura y este se llama una transformación en la cual este se convierte en trofozoitos, la cual es la forma móvil de este por la cual se mueve y puede infectar a diferentes otros lugares. Bueno, continuando el tema, vamos a hablar sobre la entomoeba estolística. Y bueno, es un parásito, un tipo parásito. Y bueno, en sí sus características de la entomoeba estolística es un protozoo que pertenece al filo Sarcomastigofora, que bueno, su ciclo de vida comprende en dos estadios. La forma invasiva vegetativa y la forma de residencia infectante, que sería el quiste. Bueno, vamos a hablar de su mecanismo de propagación y transmisión. Bueno, la transmisión se produce principalmente por la ingesta accidental de los quistes. Quistes maduros, bueno, se podría decir que quistes maduros, y que ellos están presentes en agua y en los alimentos contaminados, eh, en sí las verduras o las frutas crudas y mal lavadas. Por eso cabe recalcar que es importante desinfectar o lavar las frutas antes de ser ingeridas. Y bueno, puede transmitirse de persona a persona por vía oral a través del contacto con las manos. Y bueno, también se podría decir con los objetos, como ser las monedas, billetes, juguetes. Y bueno, en superficie contaminada con los heces infectados, puede que los quistes salen al exterior con los heces de la persona infectada. Y bueno, puede permanecer viables durante unos 10 minutos en la piel seca y unos 45 minutos debajo de las uñas. Bueno, y como decía, el mecanismo de transmisión es en agua y alimentos contaminados. Su periodo de incubación es de aproximadamente de 10 a 20 días. Y bueno, su clínica variado desde los asintomáticos graves por absceso y hepático a mediano. Y su tratamiento, en este caso, vamos a hablar sobre el medicamento del yodoquinol.
Y bueno, la prevención, como dije, es es mejorar el saneamiento, lavado de manos y de frutas y verduras. Ese sería el método de prevención ante este parásito. Y bueno, en el mecanismo de acción, se podría decir que los antiparasitarios actúan directamente sobre el parásito en el tubo digestivo humano. Y bueno, eso altera su estructura y provoca su destrucción en general, que se toleran bien sus efectos secundarios, que ya que son leves. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre el yodoquinol. Y bueno, su uso clínico sería que se utiliza como alternativa de las infecciones asintomáticas por entamoeba histolítica y alternativa en el tratamiento de erradicaciones. Y bueno, la dosis o pautas de administración en anidasis intestinal sería de 30 a 40 eh, miligramos y cada 8 horas durante 20 días. La dosis máxima no excede entre 650 miligramos. Y bueno, si es necesario puede repetirse el ciclo después de intervalo de 2 o 3 semanas. Y bueno, la administración es por vía oral de preferente después de las comidas. Contradicciones. Las alergias o fármaco compuestos de yodadas o también las neuropatías ópticas preexistentes. También podría ser la eh, hepa- hepatopatía o insuficiencia renal. Y en sí, las precauciones serían que debido a la toxicidad su uso no es recomendado en niños. Y bueno, vamos a hablar también efectos secundarios. Bueno, no hay datos específicos, se podría decir que no hay datos específicos en niños y la frecuencia de los afectados secundarios no establecida, pero se podría decir que sí es algo riesgoso en sí aplicarlos en niños. Por eso a veces tenemos que tener cuidado y leer las instrucciones, su dosis o bueno, cómo deben de administrar un medicamento. Y bueno, sus efectos en sí más frecuentes serían los náuseas, vómitos, epigastralgia y diarrea. Y los menos frecuentes, mareo, cefalea, la fiebre, escalofríos, erupciones, entre esos. Bueno, vamos a hablar sobre el toxoplasma. Sabemos que el toxoplasma es un protozo, es un parásito intracelular. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el ciclo de vida del toxoplasma. Bueno, como vemos en la imagen, los huevos se excretan en las heces de gato. Se eliminan muchos huevos, por lo general suele durar de 1 a 12 semanas. Después de un día a 5 días en el medio ambiente, los huevos se vuelven capaces de causar la infección. Vemos que los gatos pueden volver a infectarse por el consumo de alimentos. Vemos que otros animales como las aves, los roedores, los venados, los cerdos y los ovinos pueden consumir los huevos procedentes de la tierra, el agua, el material vegetal o la arena contaminada. Vemos también que poco después de ser consumidos, los huevos liberan formas de parásito que se pueden desplazar, llamadas taquizoitos. Los taquizoitos se diseminan por todo el cuerpo del animal, como vemos, y forman quistes en el tejido nervioso y muscular. Los gatos se infectan después de comer animales que contienen estos quistes. La infección se adquiere comiendo carne poco cocida que contenga los quistes. Vemos que las personas también pueden ser infectadas si consumen los alimentos contaminados con heces de gato o cuando tocan la arena sanitaria de su mascota. En casos poco frecuentes, una persona puede infectarse a través de una transfusión de sangre o del trasplante de un órgano que contenga el parásito. En raras ocasiones la infección se transmite de la madre al feto.
Y vemos que en las personas los parásitos forman quistes en los tejidos, por lo general en los músculos y el corazón, el encéfalo y los ojos. Bueno, en su diagnóstico se usa la serología y la biopsia. En tratamiento se usa como un antibiótico lo que es la pirimetamina y la sulfadiazina. Buenos días, doctor. Mi nombre es Mariluz Calle y en esta oportunidad voy a exponer lo que es el parásito de la Giardia, que también es conocida como Giardia duodenalis o Giardia lambis o Giardia intestinalis. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la Giardia duodenalis, que es más específico, se podría decir. Para poder saber su ciclo biológico necesitamos saber las formas evolutivas del parásito. Estas son el trofozoito, que es una forma móvil llamada forma vegetativa o móvil en la forma que se multiplica, y en la forma nutricional o alimentaria, que se podría decir que es la más importante, que va a causar la patología. Este parásito tiene un esqueleto interno que se le llama axostilo, que está hecho de microtúbulos. Tiene también lo que es los cuerpos parabasales, que estos cuerpos parabasales tienen la función de originar y sintetizar el disco suctorio, lo que hace que ésta se pueda adherir a la mucosa, y también podemos observar que sus dos núcleos, cada uno con un núcleo, y lo más importante, tiene lo que son sus flagelos, y estas tienen una forma piriforme, como podemos ver en las diapositivas que están acá. Entonces, esta también se forma en lo que es un quiste. ¿Qué es el quiste? El quiste es la forma de resistencia de esta doble membrana, que esta va a ser de 2 o de 4 núcleos, y por dentro restos de flagelos, y puede tener además el axostilo. Esta es la forma de resistencia que se le podría decir del hospedador, y puede volver a ingresar al mismo hospedador, y esto se le denomina autoinfección externa, pero también puede llegar hacia otros hospedadores. Esa es una breve reseña de lo que es el parásito. Ahora vamos a explicar. Ahora voy a hablar lo que es a partir de su ciclo biológico. Este tipo de parásito es monoxeno, es decir, que solo necesita un hospedador para poder hacer su ciclo biológico, como ya lo había mencionado. Además, la Giardia es una zoonosis. Esto quiere decir que es una enfermedad propia de animales, obviamente afecta a los humanos. Sabemos que en su hábitat los trofozoitos donde se encuentran es en el intestino delgado, es decir, en acá. Entonces, en la luz del intestino delgado, pero estas se encuentran adheridos, es decir, en los alrededores de lo que es el intestino delgado. Es por este medio llamado disco suctorio. También se encuentran adheridos gracias a sus flagelos que tiene, es decir, este parásito tiene como pelitos adheridos alrededor, ¿no? Entonces también esta tiene algunas proteínas, sustancias químicas proteicas, como la tubulina, también la gardina, que se utilizan también como para adherirse hacia lo que es el hábitat. Este parásito tiene una forma de cuchara, el cual tiene una parte cóncava, una cara anterior y una parte convexa que tiene a la parte posterior. Este parásito tiene un tipo de reproducción asexual, la cual es por fisión binaria, pero longitudinal, lo cual en el hábitat se va a ir multiplicando, es decir, se va a reproducir, y que se va a ir principalmente a pasar por ¿cómo le digo? Por lo que es, va a ser arrastrado por el periltastismo y también arrastrado por las heces.
por las heces fecales, y además que esto va a salir como un quiste. Esa es su forma de este parásito en hacer su ciclo, es decir, para volver a reproducirse. Estos quistes se van a encontrar ya sea en alimentos, en agua potable, en agua cruda o también en el agua que ya está con cloro, pero podemos decir que este parásito tiene podría decirse una ventaja, pero para la cual para nosotros no. Esta sobrevive lo que es al cloro, porque este parásito es cloro resistente. Es así como es el mecanismo de infección más importante en la ingesta de la agua cruda o potable o contaminados con los quistes de Yardialandia. El secundario es la ingesta de vegetales crudos o alimentos que consumimos, ¿no? Que con quistes cuando se ingresa, es decir, que en los alimentos puede haber ese tipo de parásitos. Entonces, esta se ingresa por la vía oral, llega hacia lo que es el esófago, entonces esta va hacia el estómago. Vía oral, ingresa y va hacia lo que es el estómago, ¿ya? También lo que es la primera membrana quiste delgada del ácido clorhídrico, y esta se va a activar, que es en el quiste que pueda dividirse en dos, estrofosfoitos, y estas llegan hacia el intestino, específicamente en el duodeno, en esta parte, ¿ya? Esta parte de acá. Y estos van a empezar a llegar a lo que es la mucosa, y en ahí es donde va a empezar a adherirse, es decir, se va a empezar a hacer su ciclo en esta parte de lo que es el duodeno. ¿Qué más le puedo decir? Entonces, podemos decir que el primer paso de adición se la denomina acción mecánica. Este parásito es más conocido como el que provoca el síndrome de la mala absorción. Esta provoca indirectamente lo que sabemos, el duodeno, su función es secretar las enzimas digestivas, es decir, los enterocitos que se encuentran, y ahí están encargados de secretar las enzimas digestivas, es decir, todo lo que comemos. Entonces, esos se encargan de hacer su función. Así se podría decir, ¿no? Entonces, por ende va a pasar por el parásito, como ya lo había dicho, se adherirá al duodeno, y en el momento de realizar su función va a empezar a degradar el alimento, y estas se van a pasar por el yeyuno, esto para que el yeyuno empiece a absorber. Por ahí vemos que puede suceder y observar. Vamos a observar que el duodeno está lo que es la mucosa intestinal, en donde se va a encontrar los estrofosfoitos ya adheridos, es decir, ya han hecho su acción mecánica, como ya lo había mencionado. ¿Qué más? A ver, también este tipo de parásito tiene la capacidad de secretar enzimas, como ya le he dicho, digestivas, lo que va a surgir que el alimento que pase no se va a degradar, lo que pasa en el yeyuno, pero esto no se va a absorber, y posterior a eso saldrá por las heces fecales con grasa o con alimentos, por lo que lo podemos observar en las imágenes, en las diapositivas. En ahí explica cómo se va a hacer su función. Ahora vamos a hablar lo que es la clínica, ¿no? de este parásito. La clínica más frecuente es asintomática. En el casi en un 80% y en un 20% hacen la clínica, ya sean en niños, ancianos o inmunodeprimidos. La forma aguda, se podría decir, la forma de incubación es de 5 a 7 días. Lo cual te da un dolor abdominal, diarreas, deshidratación, flatulencias, y la forma crónica, esta que puede durar meses o incluso años, según, ¿no? lo que averigua, y también provoca lo que es la pérdida de peso, diarreas,
con estitorreas, son las heces grasosas, por la cual hay eficiencia de lipasas pancreáticas y de todos los componentes que actúan a nivel duodenal. El síndrome pseudoulceroso, esta se da por la mala absorción, como ya lo había dicho. Este parásito hace que haya esa mala absorción, lo cual son las vitaminas que no se absorben en ahí. Entonces son las vitaminas A, la B9, la B12, la vitamina D, son las vitaminas que no se absorben, por lo que la Giardia ha malogrado lo que es las microvellosidades de nuestro estómago, se podría decir, de donde se digiere. En el diagnóstico, esta sospecha más que todo es, se podría decir, clínica. Está es un ¿cómo le digo? Ay, un cropo, y se hace por coprocultivo, y esto se pide de 3 a 5 muestras en días diferentes para hacer el diagnóstico de Giardia. Puede ser antígenos fecales, sobre todo para pacientes de VIH. Ahora, en el tratamiento, en el tratamiento lo que se usa normalmente para este parásito es el metronidazol o el albendazol. En gestantes, paranomicina, y eso sería, y el metronidazol por 200 miligramos cada 8 horas por 5 días. El albendazol es igual, de la misma forma, pero igual hace la función. Entonces, eso sería. Y eso podría hablar lo que es decir, en cuanto al tratamiento. Ahora vamos a continuar. Ahora les voy a hablar lo que es un poco, como ya les había dicho, del tratamiento que se da con el metronidazol. En este caso yo he escogido el medicamento del metronidazol. Entonces vamos a hablar, este medicamento, lo que es el metronidazol, tiene la clase terapéutica, que es un antifructoso. En su clase farmacológica es un fármaco nitroindinazol. En cuanto a su forma farmacocinética, empezamos con lo que se encuentra, ya sea que sea vía oral o parenteral o rectal o tópica. Nos enfocaremos más en lo que es la oral, que tiene una absorción más, como le digo, más cercana a una absorción al 100% en un tiempo máximo de 2 horas. Y el volumen de distribución es de 0,55 litros por kilo, incluyendo al sistema nervioso central de la placenta. Y esta se excreta en la leche. Su metabolismo corresponde a la mitad en el hígado, aunque otros metabolitos importantes es el hidroxilato, que es el 25%, y el derivado ácido, que ocupa alrededor del 12%. Por eso hay que tener precaución en la enfermedad hepática severa. Su secreción renal es del 85% y en heces un 15%. Ahora les voy a hablar lo que es el mecanismo de acción. Es un profármaco con un grupo nitro que debe reducirse para que el fármaco se active. Suceda cuando es reducido por el piruvato fluorodosina, óxido reductasa libre, que ataca al ADN, las proteínas, las membranas celulares. En cuanto a sus indicaciones, encontraremos que es para la amebiasis, giardia, tricomoniasis con un espectro en bacterias. Este tipo de Clostridium bacteroides y parásitos son anaerobios, en especial el Clostridium difficile. Esta también se utiliza para rosácea y vaginosos bacterianos como fármacos de primera línea. Vamos a hablar sobre sus reacciones adversas. Las reacciones adversas son frecuentes, con dolores intestinales, náuseas, mareos. También provoca lo que es un sabor metálico
y lo que es la anorexia. En graves casos tenemos lo que es el síndrome de Steven Jones, perdón. Y también en la hepatosidad y el síndrome hemolítico urético. Ahora, en lo que son sus contraindicaciones, son hipersensibilidad y de acuerdo a la FDA se ha catalogado como categoría C. En las interacciones, vamos a tener que el efecto que tiene está en... si lo combinas con el alcohol, esta compite por ¿cómo le digo? Por la aldehído deshidrogenasa, y está interfiriendo con la oxidación hepática de la acetaldehído. Ya, ahora con lo que es la farmacocinética. Las preparaciones del metronidazol están disponibles por administración oral, intravenosa, intravaginal y tópica. Su distribución es amplia. Encontramos en la bilis, los huesos, la bilis, huesos, leche materna, casos hepáticos, saliva, fluidez seminal, secreciones vaginales, como ya más antes les había mencionado. Y esta se metaboliza en el hígado. Entonces, casi la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. Esta por oxidación de sus cadenas laterales y la conjugación con los glucurónicos, formando derivados de los hidroximetilados, que también son activos. Su excreción es por la orina y se elimina el 20%. En cambio, en algunos pacientes se les presenta como marrón rojizo debido a cuando orinan en ese tipo de color, cuando excretan, perdón. Su vida media es alrededor de 8 horas, el cual se prolonga 18 horas en pacientes que tengan o tienen enfermedad hepática, alcohólica o menos que un 20%. Esta proteína plasmática. En lo que son la dosis oral, más del 75%. El metronidazol desamarcado en el mercado se elimina a través de la orina, principalmente metabolitos formados por el hígado a partir de la oxidación de las cadenas laterales, y alrededor del 10% se detecta como fármaco inalterado. En interacciones, el metabolismo el metabolismo oxidativo del metronidazol es incluido por el fenobarbital, la prednisona, la rifampicina y posiblemente el etanol. Y esta se inhibe por la cimetidina. Se recomienda el metronidazol con los alimentos para no provocar molestias gastrointestinales. También se siente, como ya les había hecho, sabor metálico, y para que ese tipo de efectos no le afecte a la persona. Buenas tardes, mi nombre es Rosby del Carmen Condori Riveros y yo voy a explicar sobre el Trypanosoma cruzi, que es un protozoario que nos va a provocar la enfermedad de Chagas o mal de Chagas. Bueno, voy a explicar sobre el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi dentro de la persona infectada y también dentro de nuestro vector, ya que el Trypanosoma cruzi se va a transmitir al humano a través del triatoma, o también conocido como chinche o vinchuca. Cuando la chinche va a picar al humano, va a ser una herida. Entonces, después de la picadura de el chinche al humano, es que va a excretar tripomacigotes metacíclicos a través de sus heces. En el momento en que la persona que haya sido picada por la vinchuca
va a rascar o va a flotar el lugar de la herida, es decir, el lugar de la picadura. Entonces va a arrastrar las heces al lugar de la picadura y va a hacer que los tripomacigotes metacíclicos entren en el cuerpo. Entonces, estos tripomacigotas metacíclicos van a penetrar las células que están alrededor de la picadura. Cuando estos tripomacigotes metacíclicos van a entrar a la célula, se van a denominar amacigotes y estos se van a multiplicar a través de una fisión binaria. Estos van a llegar a multiplicarse tanto que van a llegar a reventar las células. En ese momento, el amacigote, cuando ya está en torrente sanguíneo, se va a denominar tripomacigote. Este tripomacigote, ya que está en torrente sanguíneo, puede recorrer todo el cuerpo. Es decir, que puede llegar a infectar a nuevas células, pero ya en otro lugar, iniciando un sitio de infección nuevo. Ahora, voy a explicar sobre el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi dentro de nuestro vector, que sería el chincha. Un chinche sano se puede contagiar de Trypanosoma cruzi a través de un humano que esté cursando la enfermedad o que tenga los tripomacigotes en torrente sanguíneo. Entonces, como la vinchuca se alimenta de sangre, va a ingerir tripomacigotes. Dentro de el insecto, el tripomacigote ya se va a denominar epimacigote y se va a encontrar en el intestino medio. En el intestino medio también se va a llegar a multiplicar y ya se van a denominar tripomacigotes metacíclicos. Y esto va a ocurrir en el intestino posterior de la vinchuca. Entonces, así va a seguir su ciclo. Cada vez que vaya picando una persona, va a ir transmitiendo tripomacigotes cíclicos y entonces cada que un chinche sano pique a una persona infectada, se va a contagiar también de tripanosomas. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Se va a diagnosticar a través de frotis sanguíneo, que se debe hacer dos frotis, un frotis grueso y un frotis delgado. Pero esto solamente va a tener veracidad en el momento en la etapa aguda de la enfermedad, es decir, cuando los amacigotes ya hayan sido liberados a torrente sanguíneo y estén como tripomacigotes, pero en torrente sanguíneo. Ahora, el control y la prevención de esta enfermedad es algo difícil, ya que no hay alguna vacuna que nos pueda ayudar a prevenir la enfermedad del Chagas. Sin en cambio, hay cuidados personales que debería hacerse en zonas endémicas, es decir, en zonas que hacen calor y que hay más cantidad de estos insectos en la zona. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención que se tienen que tener personalmente? Entonces, va a ser una mejora de la vivienda, donde se va a mejorar la limpieza para prevenir que haya una proliferación de chinchas. También el uso de mosquiteros, las buenas prácticas de higiene para la preparación de alimentos, para el transporte y el almacenamiento también de estos. También se recomienda que en zonas endémicas se haga un examen a la sangre de las personas que van a donar, a las personas que están recién nacidos, que las personas que son hijos de madres infectadas, que no hayan recibido un tratamiento adecuado.
Ahora, el tratamiento de primer nivel, que es el que se da en la enfermedad de Chagas, va a ser un medicamento en especial que se denomina el Nifurtimox. El mecanismo de acción del Nifurtimox es que este es un antiprotozoario y un antiparasitario. Va a ser un medicamento derivado de los nitrofuranos. El mecanismo de acción aún no está totalmente claro, pero según investigaciones es que la actividad farmacológica va a depender de una nitroreductasa tripanosómica de tipo 1 que va a inhibir el crecimiento del protozoo, ya que va a ser independiente del oxígeno y que va a catalizar la reducción del Nifurtimox y lo va a derivar a un derivado nitrílico. Y la nitroreductasa tripanosómica de tipo 2 es la que va a generar radicales libres de oxígeno. La farmacocinética también aún no está del todo clara, pero la información de varios vademecums y información que hemos encontrado en internet va a hacer que la absorción del Nifurtimox se va a absorber casi por completo después de una administración oral. Las concentraciones máximas de este medicamento va a ser de 1 a 3 horas después de haberlo ingerido. La distribución. En varias investigaciones se concluye que hay mayor concentración de Nifurtimox en riñones, hígado, pulmones, glándulas suprarrenales, tiroides, glándulas de Cooper y paredes de la aorta, a comparación en concentración a nivel plasmático. El metabolismo. El Nifurtimox se va a metabolizar casi por completo. Y se ha detectado algunos metabolitos en orina que son ácidos básicos y neutros que aún no han sido identificados estructuralmente para asociarlos con el Nifurtimox. La eliminación. Las concentraciones de este fármaco en plasma van a disminuir rápidamente, aproximadamente después de 2 a 5 horas de haber ingerido el medicamento. Y hasta en 1% de la dosis se va a excretar en orina en forma de un medicamento intacto. La dosis de administración. El Nifurtimox se va a administrar por vía oral. Y ahora la dosis va a depender de si es niño, si es adulto y también depende mucho del peso. En lactantes y niños que van a pesar menos de 40 kilogramos, se recomienda una dosis de 15 a 20 miligramos kilogramo día. Y en adolescentes que pesan de 40 a 60 kilogramos, se recomienda una dosis de 12,5 a 15 miligramos kilogramo día. Y en adultos y adolescentes a partir de los 16 años que pesen arriba de los 60 kilogramos, se recomienda una dosis de 8 a 10 miligramos kilogramo día. Estas dosis se recomienda tomarlas después de 6 a 8 horas cada dosis. Las reacciones adversas que va a presentar el Nifurtimox las más frecuentes que va a haber van a ser la anorexia, la pérdida de memoria, la debilidad, la polineuritis. Ahora, las que son poco frecuentes van a ser una toxicidad en sistema nervioso central. Esto va a incluir una confusión, una ataxia, una excitación, insomnio, entre otros. Las contraindicaciones del Nifurtimox va a ser la hipersensibilidad a Nifurtimox, personas que sufran de alcoholismo crónico, de que tengan una insuficiencia hepática grave. La presentación del Nifurtimox va a ser en comprimidos de 120 miligramos. Y los usos, el uso más conocido del Nifurtimox va a ser en la enfermedad de Chagas. Y esto se recomienda en niños desde el nacimiento hasta
personas adultas. Bueno, continuando con el tema de protozoos, hablaremos de lo que es la leishmania. La leishmania es una afección provocada por un parásito. La leishmania es transmitido por el mosquito Phlebotomus lipsomia, ya que la leishmania es un parásito la cual nos provoca una afección o una infección de leishmaniosis. Como bien sabemos, la leishmaniasis es un protozoario que esta pertenece al grupo de la familia de la Quinotoplacea. La leishmaniasis es un invasor más común en zonas tropicales o zonas endémicas o subtropicales. Como ya que hablamos de parásitos protozoos, esta es un parásito intracelular que sí o sí necesita un huésped. En este caso el ser humano es un huésped incidental, ya que este parásito de la leishmania necesita sí o sí de un huésped, pero en este caso son afecciones a cánidos, roedores y marsupiales. El vector de transmisión de este parásito es el mosquito Phlebotomus lipsomia, que esta tiende a incubar, puede ser de semanas, meses, hasta años. Esta pasa puede contagiar a través de la piel mediante el mosquito, pero también puede afectar distintos órganos de nuestro organismo, como ser las células epiteliales, la piel, el vaso, el hígado, la nariz, la boca y la faringe. Bueno, hablaremos sobre el ciclo de vida de este parásito para poder comprender mejor. Bueno, continuando con el ciclo de vida, dentro de lo que es el ciclo de vida de la leishmania, es que es infectado por el mosquito. Como ya dijimos, la mosca es la forma infectada, ya que esta, dentro de lo que es la mosca, se llama promastigote, este parásito. Este pasa por un proceso en la cual pica al ser humano, pero regurgita este mismo parásito. Y es la medio de contaminación al ser humano. Dentro del ser humano, nuestro sistema inmune actúa rápidamente, en este caso los macrófagos, que empiezan a fagocitar a lo que son los parásitos. Estas no los destruyen completamente, sino que los macrófagos empiezan a fagocitar, empiezan a comérselos a estos parásitos, en la cual estos parásitos no necesariamente son destruidos. Ya que los macrófagos empiezan a comer estos parásitos, llega hasta un punto donde revienta el macrófago y los parásitos se expanden por el torrente sanguíneo. A esta etapa se lo llama amastigote. El parásito ya pasó a lo que es de premastigote a amastigote dentro de lo que es el ser humano. Pasamos a la siguiente etapa. Una vez que el ser humano está infectado, la mosca vuelve a succionar sangre al humano. Así también el parásito vuelve a ser promastigote. Bueno, también ya entendemos esa relación, ¿verdad? De promastigote en las moscas, amastigote cuando ya estamos infectados en nuestro organismo del ser humano. Nuevamente del organismo al mosquito, promastigote nuevamente. Esto puede afectar a lo que es puede tener afecciones congénitas dentro del embarazo. Esto no causa malformaciones, pero sí puede afectar a una persona embarazada. Puede pasar la infección al feto, pero no causa malformaciones. Pero esta puede tener causas de grado o puede causar hasta el aborto. También este parásito puede ser transmitido por vía parental mediante donaciones de sangre, mediante infusiones de sangre, como también sería por picadura, como dijimos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual
hablaremos de los fármacos que nos ayudan a combatir la leishmaniasis. Antes de hablar de los mecanismos de acción de los fármacos, pasaremos primeramente a las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis. Como ya dijimos anteriormente, el periodo de incubación de estas son semanas, meses, hasta podrían durar años. Ahora, una vez que estas están en los macrófagos, estas viajan por el torrente sanguíneo, la cual podemos hablar de lo que es la leishmaniasis visceral. Ahora hablaremos de lo que es la leishmaniasis visceral, que puede afectar en un tono de piel gris. Estas pueden ocasionarnos lo que es la fiebre en el ser humano. También, posteriormente, dentro de lo que son los otros factores, tenemos que en el ser humano puede hacer realizar lo que es la pérdida de peso. Dentro de lo que es el hígado, nos puede ocasionar lo que es la hipobulinemia, como también el hipogamobulinemia, la hiperbulinemia, dentro de lo que es el hígado. También nos puede ocasionar lo que es la esplenomegalia, en lo que es, primeramente, nos puede haber una desoxigenación, lo cual nos puede producir lo que es la anemia, las sobreinfecciones, lo cual nos puede producir lo que es la leuconemia, y lo que son las hemorragias, lo cual nos puede ocasionar la tromboponemia. Dentro de lo que es también, podemos observar qué manifestaciones nos dan en la piel, la cual las manifestaciones se pueden dar por máculas, pápulas, nódulos y placas. Dentro del ganglio linfático puede haber un crecimiento del ganglio linfático, una inflamación, dolor, ulceración y sobreinfección dentro de que es el ganglio linfático. También esta puede afectar a lo que es la médula ósea, cual producirnos anemia o osteoporosis. Bueno, ahora sí, conociendo ya las manifestaciones clínicas, podemos pasar a lo que es los fármacos que combaten la leishmaniasis. El mecanismo de acción, la absorción, distribución, como también el proceso en sí que debemos seguir. Bueno, ahora sí hablaremos de los fármacos que contrarrestan la leishmaniasis. Hablaremos del fármaco de la anfioteresina B. Bueno, la anfioteresina B se usa para tratar infecciones mióticas graves, potencialmente mortales. La inyección de la anfioteresina B está dentro de la clase de medicamentos llamados antimióticos. Esta es la que retrasa el crecimiento de los hongos parásitos que causan dichas infecciones. Hablaremos de lo que es la farmacodinamia, el mecanismo de acción de esta. La anfioteresina B se une a los esteroles de las membranas celulares, tanto de los hongos como en los seres humanos, deteriorando la integridad de las mismas. Prosiguiendo ya que el mecanismo de acción, pasaremos a lo que es la farmacocinética de la anfioteresina B, en la cual tenemos lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de este medicamento. Bueno, hablaremos primeramente de lo que es la absorción. Esta se puede absorber gastrointestinalmente, ya que esta es insignificante, porque esta no llega a absorberse en su totalidad. Una de las mejores formas es la vía intravenosa, ya que esta se absorbe mejor que la gastrointestinal. Pasamos a lo que es la distribución de este fármaco. Este tiene una distribución de UDP de 90%. Como aquí vemos en la diapositiva, esta llega a distribuirse a lo que es la pleura, el líquido sinovial, el humor acuoso y el peritoneo. Este fármaco de lo que es la anfioteresina B se metaboliza hepáticamente, porque se dice que esta es metabolizada en el hígado. La excreción de este fármaco es de un T-medios de 24 horas por vía
a través de la orina. Bueno, por último tendremos las indicaciones y contraindicaciones de este fármaco de la angiotensina B. Dentro de lo que son las indicaciones, estas están indicadas para leishmaniasis visceral, tanto para candidiasis sistémica, triptococosis, cigomicosis y blastocomicosis. Pero esta está contraindicada a pacientes que tienen hipersensibilidad a los polienos, aquellos pacientes que cuentan con insuficiencia hepática, como también la de insuficiencia renal. Vamos a empezar con la tricomoniasis, que vamos a decir que es una enfermedad sexual por un ETS, muy común, causada por la infección del parásito Trichomonas vaginalis. En este caso va a afectar más a las mujeres. Los síntomas pueden variar y la mayoría de los hombres y mujeres lo tienen el parásito y no saben que están infectados. Por ejemplo, el ciclo de vida. El ciclo de vida del Trichomonas vaginalis va a ser simple, ¿no? No es muy complicado, por la cual el Trichomonas siempre se va a encontrar en forma de trofozoito y se va a transmitir de persona a persona mediante contacto sexual. Manifestaciones clínicas, ¿no? Los síntomas por tricomoniasis, ¿no? En este caso de las mujeres va a haber un flujo vaginal abundante de color verde, amarillento, va a estar fétido, va a tener un mal olor, un dolor en el coito o al orinar, picazón, ardor, prurito intenso en la parte de la vagina. Entonces, en algunas personas no pueden sentir los síntomas, ¿no? Y hay otras de 5, por ejemplo, a 28 días, recién van a presentar estos síntomas. Y como dije más antes, muchas personas no saben que tienen esta enfermedad, ¿no? Pueden estar con la enfermedad y recién darse cuenta, digamos, cuando ya empiezan recién los síntomas. En la parte de diagnóstico y tratamiento, vamos a ver que en el diagnóstico de Trichomonas vaginalis va a haber un examen de flujo vaginal, la visualización de tricomonas mediante el microscopio. En el hombre va a haber un examen de orina de primer chorro, el uso de cultivos, y en el tratamiento se va a usar el metronidazol, el más fármaco usado, ¿no? El tratamiento va a ser en parejas. Tienen que tomarlo los dos, por ejemplo, una pareja, el hombre y la mujer van a tener que tomar, y también tienen que ver medidas especiales si están en estado de gestación. El metronidazol vamos a decir que es un fármaco que es muy usado en la parte de infecciones bacterianas, parasitarias. En este caso va a ser parasitaria, de gran demanda, ¿no? Una clase de medicamentos son antiparasitarios y consiste de detener el crecimiento, ¿no?, de este parásito. Entonces su mecanismo de acción va a ser de inhibir, ¿no?, las proteínas que transportan electrones en la cadena respiratoria del parásito. En este caso, por ejemplo, sabemos que los parásitos se van a alimentar de nuestro cuerpo, de la glucosa más que todo, de nuestros nutrientes. Entonces no va a haber la formación de energía para ellas. En caso contrario van a morir, van a desaparecer, ya que no va a haber este transporte de electrones en la cadena respiratoria del parásito. Su farmacocinética, ¿no? Su administración va a ser vía oral, su distribución en 80% del peso corporal, metabolismo hepática y biliar. Por ejemplo, en la hepática va a ser de 60 a 80% y en la bilis de 5 a 15%. La excreción del fármaco va a ser renal, va a ser eliminado por vía renal. Entonces la dosis en mujeres y en adolescentes se recomienda de 2 gramos. Y mujeres en situación de lactancia también 2 gramos. Hay también en mujeres embarazadas, pero solo se les puede dar hasta que cumplan el primer trimestre de embarazo. En niños la dosis recomendada es de 15 miligramos kilogramo día, en 3 administraciones durante de 7 a 10 días. Reacciones adversas, ¿no?, del fármaco, lo que puede ocasionar va a ser náuseas, va a ocasionar vómitos y va a ocasionar dolor abdominal.